Pues buenas noches o buenos días, buenas tardes, sean todos bienvenidos. Gracias a Dios seguimos vivos y contentos y nos permite volvernos a ver para aprender juntos las escrituras, lo que estamos analizando. Y pues bien, eh, vamos a ver la pantalla para empezar nuestra clase. Bien. Como decía, es la clase número 3 y pues bueno, bien saben lo que siempre hemos dicho, yo no tengo la verdad absoluta, eso me queda muy claro y espero también a ustedes. Y el objetivo, por favor y verifica, investiga, experimenta, concluye. Tu conclusión es la más importante, no la mía. El objetivo, vamos a descubrir quién es el personaje legendario llamado Moshe, de dónde salió y por qué le dedicaron todo un libro para hablar de él como el precursor del monoteísmo. Y pues aquí vamos a conectar muchas cosas que ya saben que el monoteísmo tuvo un proceso que no fue algo de siempre, ¿no? Pues Israel siempre ha sido monoteísta. Al menos eso lo creíamos antes, cuando no investigábamos asuntos históricos, la historicidad y cosas así. Entonces pensábamos que, pues no, Israel siempre ha sido monoteísta. Pues no, la historia nos muestra otra cosa. Y este punto, pues vamos a estar analizando algunos detalles. La bibliografía, ahora la pongo al principio siempre, ya últimamente más bien. Introducción al Antiguo Testamento, Thomas Romer. La Biblia sin mitos, Eduardo Arens. Biblia del Peregrino, muy buenos comentarios tiene de Luis Alonso Choquel, el 1 y el 2. Tomo 1 y 2. La Biblia desenterrada de Israel Finkelstein. El creciente fértil y la Biblia. Bueno, pues hay más de bibliografía, hay mucho más. De hecho, para estudiar la historia del antiguo Israel, creo que ya les compartí, lo puse en Facebook, pues una gran parte de la bibliografía que he usado para estudiar el antiguo Israel. Pues bien, como decíamos, vamos a hablar de Moshe. ¿Dónde está Moshe? Aunque ya en los cursos anteriores hemos hablado de que pues el Éxodo es parte de la epopeya que se inició en Génesis 12. Y la verdad es una bella epopeya, pero cuando uno ya descubre que es una epopeya y que ya muchas doctrinas que estaban apoyadas en esos puntos que le llamaron puntos proféticos, pues como que se empiezan a desboronar muchas cosas, y yo diría muchísimas. Hablando de Moshe, según el relato que nos cuenta la Biblia, la Torá sobre todo, Amosis, pues este personaje, Amosis, intentó lograr su rendición sitiando la fortaleza y bloqueando, ahora sí que esa fortaleza con un mismo ejército, que estamos hablando en los tiempos antiguos, con la historia, que es lo que pasó. Entonces, finalmente, viendo que era imposible tomarla, concluyó con los Ixos, estamos hablando ahora de los Ixos, año 1500 aproximadamente, pues un tratado en virtud de que tenían que abandonar todos a Egipto y que podían marchar sin problemas al lugar que desearan. Pues bueno, ustedes saben que así empiezan, como que quieren llegar a un acuerdo. Pues ahorita estamos actualmente con Ucrania, Rusia, que no se pusieron de acuerdo y bueno, pues está el asunto un poquito delicado. Entonces primero buscaron hacer un trato, ¿no? Pues váyanse tranquilos a donde quieran, pero ya desocupen el lugar, ¿no? Estamos hablando como dice, bueno, ya la casa que les hemos prestado o rentado, pues ya se les acabó el tiempo, desocupen.
porque la vamos a ocupar nosotros. Entonces, pero se dieron cuenta que era imposible tomarla. Entonces, pues ahora sí que le dijeron a los hicsos, pues váyanse, ¿no? Ahora, la planicie del Bajo Egipto, planicie de Goshen, era una región que había sido ocupada durante 1 siglo y medio aproximadamente por los hicsos, con una componente semita importante de cananeos y amorreos. Es decir, el grupo de los hicsos era un surtido rico, ¿no? Como las galletas. Era un grupo, pues ahora sí que de diferentes razas, regiones. Entonces había un grupo fuerte de cananeos y amorreos también en ese grupo que estaba ahí. Ahora, es importante que nosotros veamos que era la puerta asiática de entrada y salida de Egipto. Era el lugar de paso más indicado hacia el camino de Canaán, ahora sí que pasando por el Sinaí, por el Negev, para cualquier intento de huida. O sea, ese era el camino pues más lógico que podían tener, directo para llegar a Canaán. Pero según el relato, nos muestra pues que hubo una salida aproximadamente de 2 a 3 millones de personas, el relato bíblico. No pudo haber sido una salida masiva de esa cantidad de gente, de 2 a 3 millones. O sea, estamos hablando de muchísimas personas, sino que la salida que hubo de estos éxodos o estas salidas fueron en pequeños grupos, ¿sí? Y pues ni por el camino más corto que el de la costa, sino fue por el Sinaí. Ahora, las fronteras de Egipto estaban fuertemente custodiadas desde la invasión de los hicsos. Entonces estamos viendo históricamente esta información que sí existe, que los de los hicsos, pues eso sí fue real, pero no fue precisamente el éxodo que habla la Biblia o el éxodo bíblico. Ahora, en base a estas condiciones, los pastores, que estamos hablando de gente que se dedicaba a esto, estos pastores con sus familias, con sus posesiones, aproximadamente eran 240,000 personas que abandonaron Egipto, que viajaron en el desierto en dirección a Siria. Ahora, esto es importante porque esto es un dato histórico. De acuerdo a todo ahora sí que los documentos y toda la historicidad que hay, 240,000 personas abandonan Egipto, viajan por el desierto en dirección a Siria. Ahora, los hicsos, que también conocidos como reyes pastores, temiendo el poder de los asirios, que en esa época eran dueños de Asia, pues construyeron en la tierra que ahora se llama Judea una ciudad enorme, con capacidad suficiente como para dar albergue a todos aquellos miles de personas, y le llamaron Jerusalén. Ahora, fíjense cómo la historia nos va mostrando paso a paso. O sea, ¿quiénes son los que formaron a Jerusalén? Porque ahora sí, dice, los asirios están poderosos, pues vamos a quedarnos aquí en Judea y vamos a hacer una fortaleza, una ciudad para albergar a todo este grupo de personas. Y así le llamaron a Jerusalén. Ahora, en cuanto a Moisés o Moshe, el psicoanalista Sigmund Freud dice que en Moisés, en su escrito en Moisés y la religión monoteísta, él analiza pues todo esto, si es verdad, si hay verdad en todo este relato, de quién pudo haber sido este carismático sacerdote que Manetón le llamó Osarsef, ¿ok? Entonces, Manetón, así le llamó Osarsef a este sacerdote carismático que había sobresalido, y así como la curiosa historia bíblica de sus orígenes de Moisés. Entonces, aquí ya estamos, ahora sí que Sigmund Freud habla de lo que dice este señor
historiador Manetón. ¿Sí? Bien, Osarsef, este personaje que habla Manetón, lo relacionan con Moshe. ¿Ok? Y vamos a ver aquí aquí está, en la diapositiva. Osarsef está relacionado con Moshe, que de alguna manera, pues también para Sigmund Freud, que también era un judío, pues habla de que era un sacerdote egipcio. Chequen el dato, mis queridos, o sea, hemos hablado, Moisés era egipcio, era levita, y es lo que vamos a ver. Era un sacerdote egipcio que condujo 80,000 sacerdotes en rebelión contra Egipto en el siglo XII antes de la era cristiana, que eso está hablando de la dinastía 19. También fueron conocidos como los leprosos. No estaban leprosos, pero era una manera de identificar a aquellos rebeldes. Entonces, aquí esto, pongan atención, huyeron a las tierras de Canaán. Es decir, aquí estamos viendo otro grupo que salió. Ya vimos uno que fueron 240,000 que formaron a Jerusalén. Sale otro grupo de 80,000 que eran los leprosos, que así les llamaban de apodo, pero eran sacerdotes egipcios. Y luego, en Canaán, los grupos en las zonas altas, como hemos hablado de cómo se formó Israel, en las zonas altas allá en Canaán, y los refugiados de Egipto a fines de la reforma de Akenatón, ¿sí? Que ellos pues de alguna manera andaban promoviendo la religión monoteísta, hay una gran similitud con su contexto geográfico histórico, o sea, como que se encontraron en esas partes altas. Un contexto que se ubica entre el final del siglo XIV antes de la era cristiana, con las persecuciones a la muerte de Akenatón en el siglo XVII antes de la era cristiana también, dice, con el periodo de los jueces en Israel y Judá. Ahora, ya estamos hablando el periodo de los jueces, que el periodo de los jueces, de acuerdo a estos años, fueron 1200 al año 1200 al año 1000 es lo que se está viendo, lo que es el periodo de los jueces. Ahora, no pierdan de vista que se está relacionando a Kenatón, que él es el promotor o fue un promotor en aquel tiempo del monoteísmo. Bueno, uno de los que estaban registrados, algunos le llaman que fue uno de los primeros promotores. Ahora, los descubrimientos arqueológicos han puesto en evidencia asentamientos en las tierras altas de Canaán, que culminan con el descenso y derrocamiento de los centros cananeos en las crisis que hubo en el bronce tardío. Esto está más o menos en los años 1300 al año 700 antes de la era cristiana, ¿sí? Pero son muy diferentes a los relatos bíblicos. Entonces, ya estamos viendo, los relatos bíblicos, hemos dicho, la Biblia no es un libro de historia, es un libro místico, es un libro que habla de principios espirituales y que son poderosos esos principios, pero estamos viendo que todo lo que sucede y que está registrado en la historia no embonan con lo que la Biblia dice, ¿ok? Como en este caso que les estoy hablando ya de arqueología en esas tierras altas. De hecho, hay un video donde se explica totalmente todo esto, esos asentamientos en las tierras altas y pues está en el bronce tardío en el año 1300 a 1700 antes de la era cristiana. Ahora, chequen ustedes los años. Miren, entonces los Ixos, para que ustedes vayan conectando, los Ixos en el primero es antes de la era cristiana, nada más que volteé las letras. Es 1500 antes de la era cristiana, están hablando del periodo de los Ixos. 1335 Akenatón, ¿sí? Su periodo. Año 1300 antes de bueno, todos son antes de la era cristiana para no estar repitiendo. Entonces, en el 1300 aparece el sacerdote Osarsef,
que es el que relacionan con Moisés. En el año 1190 están los jueces con Israel y Judá. Año 1150 está el nieto de Moisés, ¿sí? Y en el año 1020 pues es cuando entra el rey Saúl, cuando aparece. Recuerden que cuando el rey Saúl, el reino del norte y el reino del sur estaban separados, o sea, nunca estuvieron juntos. Hasta después que murió Saúl fue que se unieron, de acuerdo a la historia. Bien, entonces chequen los años y dése cuenta cómo estamos hablando de diferentes años, diferentes tiempos, diferentes salidas de personas. Ahora, los documentos jeroglíficos egipcios, las cartas de el Amarna, acusan la existencia de débiles centros cananeos, pero ignoran los asentamientos judeo-israelitas en las zonas altas. Entonces, recuerden, Canaán tiene sus zonas altas en esa montaña. Ahí es donde realmente se empezó a formar ese grupo que después se conoció como Israel. Ahora, Akenatón, el precursor del monoteísmo antiguo, Akenatón y la familia real, dice ahí están recibiendo la luz de Atón, el dios solar. Ahora, quiero decirles que todas estas cosas, y aquí es un tema que creo que vale la pena que después podamos tener un curso especial de esto para poder poner en la mesa todas las evidencias que hay. Por supuesto que lo que estamos viendo es el sol, pero todo lo que hay en la cultura egipcia, las pirámides, los jeroglíficos, los mensajes que hay ahí, una gran parte están relacionadas con extraterrestres. Ya les he dicho que hasta lo que yo he podido ver, investigar y ver también lo que la Biblia dice, ¿existen los extraterrestres? Sí. Hay muchas, pero muchas evidencias. Aún en la arqueología y evidencias actuales, recientes, de hace año 19, año 20, 2020, o sea, hay muchas evidencias. Hay una hipótesis, bueno, ahorita no vamos a hablar de extraterrestres, pero nada más quiero mencionarles que muchos de los jeroglíficos, muchos de los dibujos tienen que ver con cuestiones de la cabeza, chequen cómo eran, aunque eran cascos, pero había ciertos seres, porque se han encontrado cráneos con los cráneos así alargados, aunque muchas veces también los amarraban en sus cabezas. Pero bueno, ese es otro tema. No nos desviemos, o más bien no me desvíe yo. Hay una hipótesis para los franceses Roger y Mesot Sabat en su obra Les Secrets de Éxodo, Los secretos del Éxodo, para los que saben francés. Dice, el éxodo bíblico no fue otra cosa que la expulsión de Egipto de los habitantes monoteístas de Akenatón. Luego de la desaparición del culto a Atón, y Akenatón no fue otro que el mismo Abraham. Entonces aquí estamos viendo ya cómo otra hipótesis ya están relacionando que Akenatón era lo que es Abraham en la epopeya israelita, en la epopeya judía, lo que simboliza, ¿no? Entonces, chequen el dato. Akenatón era el precursor, el que inició ese monoteísmo que pues no duró, nada más duró el tiempo que él estaba vivo. La gente le hacía creer que sí seguía el monoteísmo, pues como era el rey, pero las aguas, bajo la mesa, seguían adorando a sus dioses antiguos. Bueno, a Akenatón le sucedió, ahora sí que le sucedió, le siguió su reinado después a Tutankamón y a el faraón Ay. Esto fue en el año 1331 al 1326, antes de la era cristiana. Las fechas pues, nos ayudan a entender en qué tiempo estaban puestos. Ahora, este último faraón era un politeísta que dio la orden de expulsar
a los habitantes monoteístas de la ciudad de Akenatón. Entonces, ahora sí que se fue sobre los monoteístas, a esos sacerdotes de Akenatón, los persiguió y ellos tuvieron que salir, ahora sí que expulsados. Si se quedaban, los mataba. Ahora, según los hermanos Sabat, que los franceses que acabo de mencionar, dicen ellos que los expulsados se dirigieron a Canaán, provincia situada a 10 días caminando en marcha desde el valle del Nilo, y se llamaban Yahuds, Y-A-H-U-D, Yahud. Lo voy a repetir, Yahud, como si fuera Yahudá, pero es Yahud con DS al final, que significa adoradores del faraón. Fíjense las raíces de estos nombres. Yahud, adoradores del faraón, quienes fundaron estas personas más tarde el reino de Yahudá o el reino de Judea. Entonces, ya empieza a tener sentido las cosas. Quienes formaron, pues bueno, por eso basaron los hermanos Abad su hipótesis por las cuestiones históricas que hay, de dónde viene el nombre de Yahudá. Y está relacionado con los adoradores del faraón, ¿sí? Que pues también fueron expulsados. Entonces, ¿quién formó Yahudá? Pues egipcios. Ahora vamos a ver el significado de Leví. Significa acompañar, adherirse a alguien. En Génesis 29:34, la última parte dice, cuando Lea dio su hijo, parió a su hijo, esta vez mi esposo se apegará a mí, porque le he dado 3 hijos. También Leví significa prestar o dar como prenda. Ahora, en la Biblia hay expresiones bastante afines. Los levitas son dados a Yahvé en lugar de los primogénitos, como viene en Números 3:12 y Números 8:16. Entonces, estamos viendo el significado, pero después vemos su ministerio, que está relacionado con el significado. El joven Samuel, dice, es cedido a Yahvé, es decir, la mamá se lo entregó a Yahvé para que estuviera a su servicio ahí en ese tabernáculo, en esa carpa en Shiloh. Bien, esto es importante en cuanto al significado del nombre de Leví. Bien. Este nombre propio de Leví pudiera ser una forma abreviada de Leviel, que se haya ahora documentado por los textos de Mari Lavi-Ili, que era ya conocido por una inscripción egipcia RVR. Ahora, el nombre significa adicto a Dios o también cliente de Dios o algo parecido, o sea, por ahí va el asunto. Entonces, cheque todo esto, cómo va los levitas y su trasfondo, significados, y que ya después del exilio, pues fue cuando se asentaron más, cuando ya crearon esa epopeya que pudieron conectar a las 12 tribus, hacerlos hermanos de un mismo padre, en fin, los levitas quedaron fuera de esa hermandad, porque ellos venían de afuera. Ahora, entre los egipcios, vamos a seguir otra. Consta la sucesión hereditaria del sacerdocio, por lo menos a partir de la dinastía 19, que estamos hablando del año 1295 a 1186 antes de la era cristiana. Es decir, en Egipto los sacerdotes, pues el oficio de sacerdote, vamos a llamarlo así, se heredaba, se pasaba de generaciones. Ahora, la justificación de la ascendencia sacerdotal garantizaba el acceso a las funciones sagradas. Es decir, nadie podía tener acceso a las cuestiones del templo, la administración, los sacrificios. O sea, solamente ese linaje de sacerdotes que se hacía, así lo hacían en Egipto. Por ejemplo, el sacerdocio heredado que le llaman. Ahora, solo en los textos reconocidos como antiguos,
el levita contratado por Mica o Micaías, contrató a alguien como sacerdote para que continuara como ministro del santuario de Dan, en el cual se perpetúa su linaje. Es decir, Micaías había contratado a un sacerdote, según Jueces 18:30. De acuerdo a ese relato, ese sacerdote era Moisés. Y él estuvo, como sabía cómo ministrar, cómo hacer la cuestión de un sacerdote en el templo, pues Moisés, que es el relato, por ahí te lo vamos a decir por qué decimos que es Moisés, porque ahí mismo Jueces lo dice. Él sabía las cuestiones sacerdotales, pues lo contrataron con paga, y luego cuando pasó la tribu de Dan, le ofrecieron ese trabajo y él se fue, pues había más prestaciones en el otro grupo. Era una casa Micaías, acá era una tribu. Entonces, no, pues me voy con aquellos y estableció un linaje de sacerdocio, pero no era un sacerdocio monoteísta como tal, sino que era un sacerdocio politeísta, porque así el nieto, que siguiendo esa herencia, el nieto era politeísta. Jueces 18:30 dice: los danitas erigieron para ellos la imagen tallada, y Jonathan, hijo de Gerson, hijo de Moshe. Ahora, en algunos traductores copistas de la Biblia, de la Torá, de los libros hebreos, no ponen Moshe, ponen Manasés. ¿Sí? Le ponen ahí otra letra para cambiarle y no que vean que era Moisés. Pero dicen los escritos antiguos, dice Moisés. Entonces, dice, Jonathan, hijo de Gerson, hijo de Moshe, y sus descendientes sirvieron como sacerdotes para la tribu danita hasta que el país fue al exilio. ¿Ok? Ahora, en Jueces 17 y 18 nos muestra un personaje llamado Moisés, un levita, que venía del reino de Judá. Chequen el dato. ¿Quiénes formaron Judá? Gente que salió de Egipto. Moisés, que habla Jueces, dice que venía del reino de Judá, que era levita, del reino de Judá, que fundaron los expulsados monoteístas, seguidores del faraón Akenatón. Ahora, los sacerdotes de Akenatón se llevaron el monoteísmo a Canaán. Los sacerdotes adoraban al dios Sol. Fíjense cómo adoraban a un dios Sol, aunque estaban conscientes que habían otros dioses. ¿Ok? ¿Sí? Adoraban a un dios llamado Sol, que venían con lo de Akenatón. La prueba está que eso perduró con el paso del tiempo, porque Israel pues se convirtió en pues lo que es todo Canaán, que es Israel. Eran politeístas. Entonces había una monolatría. ¿Qué es la monolatría? Yo creo un dios, pero sé que hay otros. Bueno, entonces los sacerdotes adoraban al dios Sol, y la prueba que tenemos en Ezequiel 8:16 dice: y me llevó al atrio interior del templo. A la entrada del templo, entre el vestíbulo y el altar, había unos 25 hombres que estaban mirando hacia el oriente y adoraban al sol, de espaldas al templo de Yahvé. Chequen ese dato. Entonces, eran personas importantes, sin embargo, le daban la espalda al templo y miraban hacia el sol en esa adoración que le estaban haciendo. Isaías 17, 18, 16, perdón, que es el primer Isaías, estamos hablando de los años 800 aproximadamente. Isaías 17:8 dice: ya no se fijarán en los altares que son obra de sus manos, ni volverá la mirada a las imágenes de Asherá, ni las imágenes del sol que sus dedos fabricaron. Entonces, dése cuenta, ya estamos en los años 800 con este primer Isaías, que había adoradores del sol, ¿ok? Todavía seguían con esos adoradores del sol, hablaban de Yahvé, pero hablaban también del dios sol, ¿ok? Isaías 27:9, que también es el primer Isaías, a ver,
8, 16, 17, 8. Me había adelantado yo. Aquí está. Ese ya lo leí, ¿verdad? 17, 8, ahora falta 27, 9. Dice, así, Isaías 27, 9, así quedará expiada la iniquidad de Jacob. Dice, esta será la única condición para que se le perdone su pecado, que reduzca a polvo todas las piedras del altar, como si moliera piedra caliza, y no deje en pie ninguna imagen de Asherá, chequen el dato, ni altar de incienso, entre paréntesis, el sol. Es decir, chequen, ahora está Asherá, está el sol. ¿Okay? Entonces, había templos donde tenían a Yahvé como una columna y en otra más chiquita estaba Asherá. ¿Ok? Entonces, chequen el dato, ya están apareciendo más, pero el dios Sol seguía ahí, permanecía. Ahora, de acuerdo al relato bíblico de Jueces, Moshe sí existió, pero como el que dice Jueces, el libro de Jueces, era un levita y sacerdote que se volvió después politeísta. ¿Ok? ¿Por qué? Porque sus generaciones no permanecieron adorando solo al sol, sino a otros dioses que ahorita acabamos de leer. Asherá, el dios sol, Yahvé, en fin. Adoraban al dios sol, que es Atón, como prioridad, pero con Micaías reconocieron la diosa, fíjense, a la diosa Asherá, a Baal y al dios El. Esto es impresionante. Entonces, ya cuando estaba Moshe en la casa de Micaías, Micaías tenía ahí ya sus dioses y era Asherá, el Baal y el dios El, y aparte, pues, al sacerdote que estaban contratando, que en este caso era Moisés, de acuerdo al relato de Jueces, él adoraba al dios Sol y pues también respetaba a los otros dioses y pues también hacía ciertas ceremonias a los otros dioses de Micaías. Ahora, estos investigadores franceses sostienen entonces que Abraham, Moisés, Sara, Isaac, Rebeca, Jacob o Israel, como se conoce, contienen nombres y títulos de la realeza egipcia. ¿Ok? Hubo una fusión de personalidades, que eso se acostumbraba en los tiempos antiguos, fusionaban dioses, también personalidades, y hubo una fusión de personalidades y función entre los faraones egipcios y los patriarcas de Israel, de acuerdo a los historiadores. ¿Cómo es posible que Abraham y Moisés y el pueblo israelita no dejaron rastro alguno en el antiguo Egipto, pues pese a que ahora sí que fue un escenario tan importante y fue un escenario gran parte del Antiguo Testamento, de la historia de Israel, pues fue Egipto. Entonces, ¿cómo es posible que estos personajes tan importantes que es Abraham y Moisés no dejaron rastros algunos, ¿sí?, en el Antiguo Egipto? Solamente lo que dice la Torá, que estuvieron allá, pero no hay más registros. Recuerden que los egipcios, pues hasta los estornudos escribían. Moisés y Josué, ahora vamos a tocar esto, Moisés y Josué comparten los mismos símbolos: serpiente y el bastón, los cuernos y el rayo, mismos símbolos. Ahora, están hablando entonces que tenían un mismo destino, el de servir como acompañantes a esas personas que habían salido a través del desierto. Por eso estos símbolos, serpiente y bastón, cuernos y rayos, ya ven que a Moisés lo dibujan a veces con cuernos, que también te habla de una autoridad, en fin, de un ser enviado, pero simplemente está simbolizando que eran acompañantes, de acuerdo al relato, de esas personas que caminaron por el desierto. Segunda de Reyes 18:4 dice: la serpiente de bronce que Moshe hizo. La pregunta es,
¿La hizo? Pues si no salieron de Egipto, no fue el Moché que dice el Éxodo. Entonces, ya ahí empezamos a encontrar ciertas cosas que ya no embonan, que ya no van a la par, ya no caminan juntas. Si Moisés fue un personaje que fue importante en esta epopeya, ahora estamos en Segunda de Reyes, que es parte del libro de los deuteronomistas, hablando de esta serpiente, pero que se le pone como autor a Moisés. Entonces, Moisés del libro del Éxodo es un personaje, pero bien completo, pero un personaje legendario, que abrió el camino al monoteísmo para adorar solamente a Yahvé, que los liberó de la esclavitud de Egipto. Les he estado compartiendo que hubo varios exilios, varias salidas, entre ellas estuvieron los sacerdotes que salieron, que formaron Judá o Yahudá. Entonces, vemos que el Éxodo nos muestra a un Moisés adorador monoteísta solamente de Yahvé, cosa que la historia de Jueces dice otra cosa. ¿Ok? El Éxodo es una combinación narrativa de los Ixos, de los Chasus y los sacerdotes egipcios que salieron por adorar a Dios Akenatón. Entonces hubo tres salidas importantes documentadas: Ixos, los Chasus y los sacerdotes egipcios adoradores del dios Atón o el dios Sol. Son tres salidas. Ahora, el relato del Éxodo agarró esas tres para poder ser parte de esta epopeya que hemos estado hablando. Ahora, es importante que recordemos que los escribas de la Torá, los que hicieron esa sincronización de escritos, eran judaítas. No olvidemos esto. Yo lo he estado diciendo muchas veces, eran judaítas, eran judaítas. Y una de las fuentes era la fuente sacerdotal, pues que eran levitas, ¿ok? ¿Que dónde vienen? Egipcios. Entonces tenemos la fuente eloísta, la fuente yavista, la fuente sacerdotal y la fuente deuteronomista, que son partes, ahora sí que son las fuentes importantes para todo este compendio de escritos que ahora lo conocemos como Torah o el Humash, los primeros 5 libros. Entonces, ya para ir cerrando, la biografía de Abraham tiene varios puntos en común con la vida del faraón Akenatón. La ruptura con el politeísmo, la destrucción de los ídolos, la separación política y religiosa entre él y su padre, las intrigas entre sus esposas, entre otras cosas. Es decir, hay un paralelismo entre Abraham y el faraón Akenatón en cuanto a la historia que se relata con respecto a Abraham. ¿Ok? Ahora, hasta este punto, hasta el día de hoy, hemos analizado entonces que Abraham y Jacob pues no son parientes, que Jacob no es padre biológico de las 12 tribus, pues que Moisés bíblico, así como lo muestra el Éxodo, no existió. El Pesaj que nosotros vimos según el relato del Éxodo, de la sangre en las puertas, eso no sucedió, pero que esa tradición o esa costumbre es una tradición de las tribus nómadas del desierto de Arabia, de árabes. Ahora, Jueces describe al verdadero Moshe, ¿sí? Ahora también, hasta aquí hemos visto que los levitas, pues vienen, su sangre, su raíz es egipcia. El sistema del templo tiene un trasfondo del sistema religioso de los egipcios. Es decir, el sistema del templo israelita, desde el que se conoce, bueno, muchos tienen la duda del templo de Salomón, pero de acuerdo a algunos datos, el templo de Salomón y el templo que estuvo en Jerusalén tienen la misma base espiritual, por decirlo así, de los tres lugares importantes que tiene el templo.
los atrios, lugar santo, lugar santísimo, como lo hemos conocido, que también el templo egipcio, que son más antiguos que los de Israel, también tienen esos lugares como los tiene el lugar a los atrios, lugar santo, lugar santísimo, igual los egipcios, los templos que están en Egipto, que hubo. Entonces, el sistema del templo, pues, tiene una base muy fuerte, muy parecida al de, ahora sí que tiene una influencia del sistema religioso del templo en Egipto. Ahora también la Torah nos muestra una hermosa epopeya del pueblo de Israel. Pero ahora vamos a terminar con unas preguntas. Entonces, hasta aquí es lo que hemos ido analizando, lo que la historia, la historicidad nos ha mostrado. La pregunta ¿es necesario el tercer templo para que venga el Mesías? O sea, para que venga un Mesías, de acuerdo a lo que los israelitas esperan. También se necesita un tercer templo para que regrese Yeshua. Ahora, los templos que existen antiguos, que tienen más de 10,000 años de antigüedad, están en puntos estratégicos, he estado investigando acerca de eso, están en unos puntos estratégicos en la Tierra, en toda la Tierra, y están relacionados con intervenciones extraterrestres. Ah, caray, aquí ya estamos tocando otras cosas. La información arqueológica que hay hasta ahorita muestran rastros de una inteligencia superior de acuerdo a ese tiempo que se vivía. Entonces empiezan a ver de qué manera se hizo el templo de los egipcios, los tres, ¿sí? Las tres pirámides. Entonces, para terminar, entonces ¿la Biblia qué es? Bueno, la Biblia no es un libro de historia. Son libros sagrados, ¿sí? La Biblia hebrea es un libro sagrado del judaísmo y la Biblia cristiana es un libro sagrado del cristianismo. A ambos se les respeta y ambos tienen principios espirituales importantes y poderosos que yo en lo personal he experimentado y que me han servido. Los principios espirituales, ¿sí? Me han ayudado a conectarme más con Dios. Pero, aquí está el punto, no hay que tomar a la Biblia como de manera literal como un libro de historia, sino hay que respetarlos como libros sagrados. ¿Por qué? Pues porque no es un libro de historia, como lo acabo de decir. Pues ahora, ¿qué sigue? Ustedes ahora tienen que investigar, tienen que verificar todo esto que estoy hablando, porque realmente pues esto nos cambia el panorama de muchas teologías que hay, por ejemplo, en los mesiánicos, que no, pues se tiene que construir el templo, si no, no va a regresar el Mesías. Y la pregunta ¿es necesario el templo? ¿Se necesita? ¿Es algo que Dios quiere para poder conectar con nosotros? Y pues la respuesta es no. Pues no, o sea, ya desde que se cerró el templo, se destruyó con los romanos, han sido, vamos a cerrar los números, 2000 años. ¿Y, y qué pasa? Pues la humanidad se ha conectado con Dios, ¿sí? Directo con Dios, como la película que nos recomendó nuestro querido Rafael Vides de PK, de esta película india. Este, cuánta religiosidad, cuántos dioses hay, y hasta que pudo ver que era directo con Dios el asunto. Entonces nos damos cuenta, con todas estas cosas que estamos analizando, que las teologías que estamos viendo se contradicen. No hay una unidad teológica. ¿Ok? Por eso hay más de 10, 15, 20 teologías diferentes. Y pues la cuestión es, ¿qué vamos a creer o qué vamos a hacer? Si nos vamos a poner nuestra vista en las teologías, es simplemente se están formando nuevas religiones y cosas así. Yeshua, nuevamente lo menciono,
Yeshua histórico, que a veces preguntan, ¿existió? Sí, el Yeshua histórico sí existió. Hay evidencias escritas. El, el que después ya, en el siglo, pues ya después del segundo siglo, llamaron Jesucristo, que es el que inventaron en el cristianismo, ese no existe, o no existió. No es lo mismo Yeshua de Nazaret que Jesucristo. Son dos personajes diferentes. Yeshua de Nazaret sí existió. Jesucristo es una invención del cristianismo, de los sacerdotes cristianos que estuvieron pues traduciendo los escritos de la Biblia cristiana, y pues cada vez que iban copiando, pues le iban agregando cosas. Entonces lo que ahora tenemos en los escritos de la Biblia cristiana son muchas cosas que han sido alteradas, ¿sí? Hay más de 5,000 escritos y que están guardados allá, que pues la gran mayoría no las tiene, pues no las tiene Roma, están allá en Alemania. Los famosos evangelios apócrifos, que son en total con los evangelios canónicos y apócrifos, tenemos ahora sí que 86 evangelios. Entonces, ¿a qué llegamos a este punto? Si vamos a hablar de teologías, pues no hay unidad teológica en la Biblia hebrea y en la Biblia cristiana. ¿Hay unidad teológica entre la Biblia cristiana y la Biblia hebrea? No la hay. Entonces, esto ha abierto pues el campo a formar pues todas las religiones que hoy conocemos. Regreso al punto de Yeshua. Nada más que hice ese paréntesis, que Yeshua de Nazaret, él se enfocó más a enseñar la espiritualidad, que es la conexión tú directamente con Dios, de corazón a corazón, como lo decía Isaías, ¿sí? Este pueblo me honra de labios para afuera, un pueblo religioso, dice, pero su corazón está lejos de mí. ¿Y qué fue lo que enseñó nuestro bendito Maestro? Que las personas, su corazón estuviera cerca de Dios, que se conectara con Dios, espiritualidad. No estuvo en contra de la religión judía. Él enseñó el judaísmo, él enseñó la Torá, pero la espiritualidad de la Torá. ¿Ok? Por ejemplo, ustedes ven los relatos que nos dicen los relatos de los evangelios canónicos de la Iglesia Católica, que es la Biblia cristiana, habla de que cuando un leproso se sanó, Yeshua le dijo, ve con el sacerdote, preséntate y haz todos los ritos que se hace cuando un leproso es sanado. ¿Y por qué dijo eso? Porque esa persona era judía, ¿sí? Y él sabía que se tenía que hacer, y Yeshua en ningún momento estuvo en contra de la religión que se practicaba, porque él enseñaba la Torá, pero enseñaba la espiritualidad. Entonces, cuando sanó a esa persona, de acuerdo al relato, le dijo, pues ve al templo, haz todo lo que tengas que hacer, así como lo han enseñado los sacerdotes, así haz tú, hazlo. Haz tu ofrenda, haz el baño ritual, haz todo de purificación, haz todo como está ahí. ¿Ok? Pero recordemos también que Yeshua tuvo su maestro, Juan el Bautista, que era de los esenios. Los esenios no tragaban a los del templo por toda la corrupción y toda la, bueno, vamos a llamar corrupción y negocios y todo que había en el templo. Y Yeshua de alguna manera no estaba tan involucrado en el templo, que iba al templo en el Shabbat, que iba al templo en las fiestas. ¿Por qué? Porque es donde había más gente y pues podía compartir, ¿sí?, el mensaje de espiritualidad que tenía para la gente. Por eso, ¿por qué la gente lo seguía? Porque hacía milagros, pues de acuerdo a los relatos, sí, ¿ok? Pero es porque escuchaban algo diferente, no tan religioso, ¿sí? Hablaba más del amor, de brillar, ¿sí? Los mensajes de espiritualidad de Yeshua, eso fue lo que lo hizo ser grande, ¿sí? Conectar a la gente que se conectara con Dios. Entonces,
hasta este punto nos damos cuenta que el templo es importante en el judaísmo, sí, sí es importante, pero la pregunta ¿es relevante que se construya? No. Se construya o no se construya, yo hablo por mí. ¿Va a afectar mi relación con Dios, mi intimidad con Dios? No. ¿Va a mejorar? Tampoco. No. ¿Necesitas el templo, Ernesto? No, no lo necesito. Mi conexión es directa con Dios. No necesito intermediarios. Mi conexión es directa con Dios. Entonces, aquí está el punto y ahí es donde salen las doctrinas, donde sí se necesita templo, sí se necesita intermediarios y tiene que ser, ahora sí que el que va a gobernar, chequen el dato, tiene que ser un descendiente de Judá. Y ya vimos de dónde viene. Bueno, hasta aquí vamos a dejar la clase y espero que haya ampliado un poquito más, que estas preguntas, estas cuestiones, que estas preguntas que puse, pues hagan reflexionar tu vida para que cuestiones tu fe. Aquí no estamos diciendo que lo que tú crees está mal, no, Señor. Simplemente estamos cuestionando la fe, estamos cuestionando, no la fe, perdón, corrijo. Estamos cuestionando nuestras creencias. Como yo me he estado y sigo cuestionándome muchas cosas conforme voy aprendiendo, avanzando. Entonces, cuestiona tus creencias. Con toda esta información que ahora, hoy, algunos puntos repasamos, otros los estamos viendo ya de otra perspectiva. Yo quiero decirte algo. Yo no sé si les ha pasado. Tú puedes escuchar una enseñanza o puedes leer un libro que leíste un libro hace 3 años. Lo vuelves a agarrar ahorita a leerlo, pero en estos 3 años has investigado, has aprendido, en fin, has corregido tus creencias. Agarras el libro y te aseguro que lo vas como si fuera la primera vez y lo vas a entender de otra manera. ¿Por qué? Porque tu mente ha cambiado, ha evolucionado tu manera de pensar. Entonces, pues, cuando nosotros evolucionamos nuestra manera de pensar, crecemos, ¿ok? Crecemos bastante. Pues bueno, hasta aquí la dejamos y que pues nuestro Padre Eterno te siga revelando y te siga mostrando más cosas.